proyectateradio.com. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Escucha Animal, Vibrando desde el Corazón, el programa que ustedes saben que todos los lunes a las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México, abrimos este espacio para sintonizar todos con la frecuencia de los animales, siempre desde el respeto, el reconocimiento, la gratitud y el amor. Y sí, con el objetivo de obtener mayor información que nos permita brindarles una mejor calidad de vida. Como todos los lunes, también estamos transmitiendo en vivo desde las oficinas remotas de proyectateradio.com, simultáneamente por Facebook, también por el canal de YouTube, por la aplicación de TuneIn, recordándoles que todos los podcasts los pueden encontrar en Spotify, Proyectate Radio, y también este programa en mi canal de YouTube de Alegro Animalis. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, de Facebook e Instagram, como el mismo nombre, Alegro Animalis, y que te suscribas a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Yo soy Janine Hasselkus y hoy quiero invitarte a que abras la mente, abras el corazón a una terapia natural, a una terapia respetuosa que ayuda al cuerpo a sanar desde su propia sabiduría. Quizás algunos de ustedes no saben que el ozono no solo purifica el aire, sino que también puede regenerar tejidos, puede aliviar el dolor, puede fortalecer el sistema inmune y devolver la vitalidad a quienes más amamos, que son nuestros compañeros animales. Y para ello, para hablar de este tema, de la ozonoterapia, me acompaña nuevamente la doctora Maribel Iniesta. Ella es médico veterinaria zootecnista, con diplomados en homeopatía, en acupuntura, en rehabilitación física y en medicina bioreguladora de sistemas. ¿Cómo estás, mi querida Maribel? Muy buenos días aquí en México. Hola, buenos días, Janine. Pues muy bien, aquí lista para hablarles de la ozonoterapia, que es otra alternativa que tenemos para nuestros animalitos, perros y gatos, principalmente. Se puede hacer en otras especies, pero sí es un poquito, una terapia, digamos, un poquito más invasiva en algunos casos, entonces sí va a depender mucho de cada individuo para poder llevar a cabo esta terapia. Bien, vamos a empezar ahora sí que hablando primero, Maribel, de que pues a lo mejor algunas personas han oído esto del ozono, ¿sí? Pero, a ver, ¿y esto cómo puede ayudar a los animales? ¿Qué es esto del ozono? Así que, ¿qué es la ozonoterapia y qué hace en el cuerpo de los animales? Bueno, la ozonoterapia o el ozono es un gas que está compuesto por tres moléculas de oxígeno. Se produce a través de oxígeno medicinal. Ahora existen ya equipos especializados que nos pueden dar una dosis exacta para diferentes patologías. El ozono lo que hace dentro del cuerpo, tanto de los animales como de los humanos, porque principalmente se ha estudiado en humanos, hay muchísima investigación acerca de la ozonoterapia en humanos, y pues sus principales efectos son antiinflamatorio, analgésico, es inmunomodulador y generalmente también puede activar el sistema inmune. ¿Para qué? Para ayudarnos a atacar enfermedades virales, bacterianas, fúngicas también, y bueno, tiene muchos beneficios dentro del organismo, porque sí, cambia y oxigena los tejidos. Y eso es bien importante, ¿no? Ahorita hablaste de que cuando hay una enfermedad viral puede ayudar, y ahorita quiero que en qué casos específicos has utilizado tú esta terapia. Pero antes de eso, me gustaría saber, Maribel, ¿qué es lo que a ti más te maravilla o te sorprende de esta terapia cuando la aplicas en estos pacientes que sabes que pues les puede hacer bien y que la pueden recibir de manera adecuada? Porque como bien dijiste, no todos son candidatos a esta terapia. Así es. Bueno, yo creo que primero tenemos que hablar de las diferentes métodos de aplicación. Bien. Porque justo con eso podemos decidir cómo la vamos a aplicar a los pacientes. Existen aplicaciones de automoterapias mayores, que son a través de una ozonización de solución salina, hoy en día. Existe la automoterapia menor, que es la aplicación de ozono de su mezcla con la sangre del propio paciente.
Ahorita les explico cómo es cada uno. Existe la insuflación rectal, existe la aplicación de ozono a través de directa a ciertas partes del cuerpo, como los dientes o a veces las heridas, y también existe la aplicación a nivel de piel por ozonificación de aceites. Entonces, en base a eso podemos decidir, dependiendo de la enfermedad de cada paciente, cómo la vamos a aplicar. Y cada una es una dosificación diferente. Bien, ¿en qué casos decides aplicar una y en qué casos otra? Por ejemplo, la automoterapia mayor, que es como principio el día de hoy, ozonificar una solución, a través de nuestro equipo, conectamos esta solución, está ozonificándose cierto tiempo y después canalizamos al paciente y empezamos a pasar esa solución intravenosa. Principalmente yo lo utilizo en pacientes con problemas oncológicos, que tienen problemas ya de cáncer, a veces inicial o avanzado, y lo que nos va a ayudar en esos pacientes esta terapia es a mejorar el sistema inmune y a oxigenar mejor al paciente. ¿Para qué? Para que esté capacitado para poder atacar a esas células tumorales de manera específica, sin dañar a otras células del cuerpo y a tener una mejor función dentro de esta enfermedad. Sí, perdón. No, cuando hablas de cáncer, ¿es todo tipo de cáncer? Así es, se puede utilizar en todo tipo de cáncer y ayuda bastante. Yo lo he utilizado en pacientes con tumores en vaso, con tumores en hígado, con tumores a nivel pulmonar, linfomas, en perros principalmente. ¿Por qué? Porque los gatos les genera mucho estrés la canalización, en algunos casos sí lo he hecho, pero les genera mucho estrés y prefiero utilizar otras vías de aplicación con ellos. Bien, ahora, cuando un animal está con dolor, que luego ya sabemos, sobre todo los gatos, que ni siquiera te das cuenta, ¿no? Son expertos en ocultar el dolor o es que su umbral del dolor es muy alto, pero en casos que hay dolor por una artritis, una artrosis, cuando tenemos una inflamación, por ejemplo, hablábamos antes de iniciar este programa de la enfermedad que está muy de moda, Maribel, que es la enfermedad inflamatoria intestinal, y lo estoy viendo sobre todo en gatos, pero también en perros, o cuando hay una enfermedad crónica. Por ejemplo, si tenemos asma, en el caso de un perro o de un gato, el ozono puede ayudar a recuperar bienestar, recuperar vitalidad, o simplemente es un complemento de lo que hoy están tomando como medicina alópata. Bueno, en el caso de los pacientes con inflamación crónica intestinal, sí hemos visto un aumento de casos. El ozono se puede aplicar de manera rectal. Hacemos insuflaciones rectales porque es la manera menos invasiva de darle a los animales y esto nos va a ayudar a desinflamar lo que es el colon, lo que es pues parte del tracto digestivo y nos ayuda a mejorar la modulación del sistema de defensa, porque muchas de las inflamaciones crónicas intestinales son provocadas por una reacción alérgica a ciertos componentes de los alimentos, ya sea algunos o muchos, ¿no? Y en el caso del asma, lo podemos utilizar igualmente de manera de insuflación rectal, porque el ozono a nivel inhalado sí llega a ser tóxico, no se administra de esa manera ni en animales ni en humanos, pero al hacer insuflaciones rectales lo que podemos hacer es modular igualmente al sistema de defensa. ¿Para qué? Para poder tener un paciente menos reactivo a esos alergenos que provocan el asma. Bien. Ahora, ¿en qué casos concretos tú recomiendas el uso de la ozonoterapia? Bueno, yo principalmente lo utilizo en pacientes que tienen ya problemas de dolor articular crónico degenerativo, donde ya el uso de pues, los antiinflamatorios les ha causado muchos problemas digestivos. ¿Cómo se hace esta aplicación en estos pacientes? Igual se produce el ozono a través del equipo, ya tenemos dosificaciones específicas y hacemos la aplicación por inyección,
periarticular, principalmente dentro de las articulaciones de rodilla, codos, parte de las muñecas, donde esté el dolor o donde se localice, nosotros vamos a hacer una infiltración. Obviamente, pues la inyección es dolorosa, pero se hace con una jeringa prácticamente de insulina muy delgada y se hace una aplicación alrededor de la articulación que es dolorosa. La piel queda llena de este gas, a los 20 minutos se va absorbiendo y ya no podemos sentir como la piel esa inflamación. Y empieza su acción, se absorbe dentro del tejido y empieza a desinflamar, a mejorar la irrigación. ¿Para qué? Para que esos factores inflamatorios sean eliminados de la zona rápidamente y nos quite el dolor. Y provoca cierta analgesia. Y en otros casos lo utilizo en pacientes que tienen problemas de enfermedades virales, principalmente lo he utilizado en moquillo, que es una de las enfermedades contra las cuales no podemos hacer muchísimas cosas, incluso con la medicina alópata, porque ahí tenemos que apelar al sistema inmune de defensa de nuestros pacientes a que se puedan defender. Entonces, lo que hacemos en estos casos, las vías de aplicación para estos pacientes son insuflación rectal, porque también podemos estimular al sistema de defensa para que empiece a atacar al virus del moquillo de manera más eficiente, y podemos aplicarlo con una autohemoterapia menor, que es tomar sangre de nuestro paciente, la mezclamos con el ozono. Incluso es muy particular la reacción. Nosotros tomamos sangre venosa que no es oxigenada, es de un color más oscuro. Al mezclarse con el ozono, lo hacemos de una manera muy gentil y cambia de color, se hace de un rojo más intenso, como si estuviera oxigenada. Y esa sangre la inyectamos de manera intramuscular y eso también nos va a dar un efecto de estímulo para el sistema inmune para ayudar a estos pacientes, que es principalmente en donde yo le he aplicado problemas de dolor articular y enfermedades virales. Ahora he estado utilizando un poco el ozono en cápsulas, porque también se puede ozonificar aceites, principalmente el aceite de oliva, se ozonifica y se puede encapsular y entonces se toma vía oral, y lo he estado utilizando en pacientes que tienen sobrecrecimiento bacteriano por inflamación crónica intestinal, y tenemos muy buen efecto y no tenemos los efectos secundarios de los antibióticos que laceran el tracto digestivo. Incluso en humanos se utiliza mucho para tratamientos prolongados con Helicobacter pylori. Exacto, buenísimo. Y ahí, Maribel, te quiero preguntar, ¿la ozonoterapia es, segura? Y si se puede aplicar en cualquier etapa de la vida de mi compañero animal. Es decir, si yo tengo un bebecito, por ejemplo, dijiste en casos de moquillo, perros con moquillo, pero que son cachorritos, ¿se puede aplicar esta terapia? ¿Es segura? Sí, es segura. Ahora siempre nos basamos en la investigación y te digo, tenemos que tener un equipo adecuado para poder producir el ozono y tener la dosificación correcta. Siempre se tiene que producir a través de oxígeno medicinal. Nosotros compramos los tanques de oxígeno medicinal y a partir de ahí empezamos a producir el ozono. Hay dosificaciones específicas para cada edad y para cada enfermedad. Muchas veces nosotros lo que hacemos es empezar con dosificaciones un poquito más bajas de lo normal para ver cómo va a reaccionar el paciente, pero se puede utilizar en cachorros, para tratamiento de moquillo, hasta perros geriátricos ya de edad avanzada que también les llega a dar moquillo. Muchas veces pensamos que solo le puede dar a los cachorros y desafortunadamente no. A los pacientes ya geriátricos que su cuerpo en general empieza a ser más débil por el envejecimiento, llegan a contagiarse de moquillo y también son susceptibles, como los cachorritos, de tener una enfermedad mucho más agresiva. Entonces, en esos casos los utilizamos y es seguro en cualquier etapa de la vida de los pacientes, siempre y cuando tengamos el equipo adecuado y hagamos una dosificación adecuada, porque muchas personas piensan que el ozono es tóxico. Sí es tóxico dependiendo de la dosificación, es muy irritante, es un gas muy irritante que sí puede destruir mucosas, pero pues evidentemente cuando tienes una dosificación adecuada no tienes ningún problema. Ok, y por ejemplo, en un caso de artritis, de artrosis, ¿cuánto tiempo tendrías que aplicar esta terapia? O sea,
más o menos cuál sería como el tratamiento si yo decido utilizar la ozonoterapia en mi compañero animal para que tenga una mejor calidad de vida. Sí, generalmente empezamos a dar una terapia semanal, es lo que recomendamos, una terapia semanal y puede ser de 6 semanas a 10 semanas. Y a partir del resultado que observemos en el paciente, nosotros empezamos a espaciar, porque como ya son enfermedades crónico-degenerativas, vamos a tener una recaída constante, sobre todo en época de invierno, sí, o en época de lluvia que hace mucho frío y se exacerba el dolor, pero hacemos ese periodo semanal durante 6 a 10 semanas. Posterior a eso empezamos a espaciar la terapia cada 15 días. Muchos pacientes solo vienen a terapia cuando estamos en época de invierno, que su dolor se exacerba. Claro. Ahora, ¿qué cambios sueles notar tú en los animales cuando reciben esta terapia? Es decir, cuando de entrada, pues nosotros como compañeros humanos nos podemos asustar porque dices, oye, aquí está inflamadito, no sé, ya sabes, uno empieza a alarmarse mucho, pero ¿qué es lo que pasa cuando un animal recibe esta terapia? O sea, de entrada y conforme van pasando los días o las horas. Sí, generalmente el ozono se absorbe a los 20 minutos de aplicación cuando tú lo haces periarticular. Y lo que podemos notar de inicio es que la piel se hace como un globito, se ve inflamada y tú lo tocas y sientes como las burbujas de aire. Después de esos 20 minutos se absorbe y ya no tenemos esa alteración. Regresa la piel a su lugar cuando lo pone subcutáneo por debajo de la piel. Cuando es intramuscular, en realidad no hay ninguna reacción a nivel local, generalmente más que el dolor de la aplicación de la aguja. Y más o menos en pacientes que tienen una muy buena respuesta, después de 20 minutos empiezan a mejorar el dolor. ¿Qué quiere decir? Que podemos ver que pueden levantarse mejor, mover la articulación de mejor forma. Muchas veces, conforme van pasando los días dentro de la semana, empezamos a notar que sí hay un poquito de dolor porque no es una terapia que permanezca de inicio mucho tiempo, tiene un efecto y después empieza a disminuir. Entonces, conforme van aplicándose semanalmente, vemos que ese tiempo de mejoría se perpetúa y tenemos pacientes que mejoran su andar, sobre todo a nivel de rodillas o de las articulaciones del codo principalmente y a nivel lumbar. Una vez que tú lo aplicas, ese mismo día ellos ya se pueden levantar, pueden sentarse mejor, incluso pacientes que tienen problemas para defecar por la posición, ya se pueden posicionar de manera adecuada porque ya no tienen ese dolor. Bien. Ahora, es decir, la ozonoterapia se puede combinar con otros tratamientos veterinarios, tanto naturales como alópatas? ¿Es recomendable? Por lo menos con otras terapias, como por ejemplo la acupuntura, sí. Yo lo que hago con mis pacientes que llegan a consulta principalmente con dolor en las lumbares, que ya tienen degeneración en esta parte de la columna, que es principalmente lo que nos causa problemas a nosotros los veterinarios en edad avanzada, les doy acupuntura, terapia de acupuntura, un poco de diatermia capacitiva y al final termino aplicando el ozono paravertebral de manera al lado de cada, digamos, vértebra, y eso hace que la mejoría sea mucho más rápida de los pacientes y se quite el dolor. A nivel alopático se puede utilizar, pero no lo podemos utilizar en conjunto con, por ejemplo, si el paciente está recibiendo una terapia de vitaminas, no la podemos utilizar porque las oxida y no le sirve para nada. O sea, realmente sí se puede combinar, pero sí tenemos que tener muy en específico que en ciertos tratamientos no lo podemos utilizar, sobre todo a nivel intravenoso. O sea, si es para vertebral y está tomando sus vitaminas, pues en realidad no hay ningún problema. Pero si vamos a hacer un tratamiento sistémico con solución salinosonificada porque tiene un problema de cáncer y está tomando algún tratamiento de vitaminas para mejorar la energía y todo, no lo podemos utilizar. Tenemos que terminar este tratamiento y posterior a eso hacer ozonoterapia o hacer primero la ozonoterapia y posteriormente, después de más o menos 3 semanas, podemos empezar. Bien. Ya que terminó su tratamiento.
Ok, bueno, para quienes quizás se están conectando en este momento con nosotros, estoy platicando con la doctora Maribel Iniesta sobre la ozonoterapia en animales. Y antes de pasar algunas preguntas de gente que ya está aquí participando con nosotros, muchas gracias. Maribel, ahora retomo esa pregunta que te hice al inicio. ¿Qué es lo que a ti más, pues sí, te puede maravillar sobre esta terapia cuando la aplicas en los pacientes? Bueno, la capacidad de recuperación, sobre todo para mí en la enfermedad viral de moquillo canino, que a nosotros desafortunadamente nos causa mucha frustración a nivel alopático, porque pues, tiene un 50% de mortalidad en los pacientes de cualquier edad, principalmente en los cachorros. Y con la ozonoterapia nosotros vemos una recuperación muy espectacular de los pacientes. Obviamente, si ya tienen un cuadro convulsivo o un cuadro de diarrea con vómito muy severo, se recuperan y es un poquito más lento, pero muchas veces tú aplicas el ozono y a la tercera terapia tú ya tienes a un paciente que está controlando los signos de moquillo, que ya no tiene o ya no ha desarrollado tics a nivel neurológico y que la parte de diarrea se ha controlado bastante. O sea, realmente para mí el ozono me ha impresionado más en esta enfermedad viral. Bien, en casos de gingivitis, por ejemplo, ¿ayuda la ozonoterapia, Maribel? Cuando tenemos un tema en dientes, que tú sabes que ahí hay un cúmulo de bacterias también, que estas bacterias se pueden empezar a filtrar a través de la sangre y llegar al corazón, a diferentes órganos. ¿Funcionaría la ozonoterapia en estos casos? Podríamos utilizar la solución ozonificada para que, digamos, se haga un lavado de lo que es la boca de los pacientes. Hay que ver si el paciente es gato y no está acostumbrado, va a ser un poquito más difícil, pero se pueden acostumbrar, sí lo podemos usar para estos pacientes, para disminuir la carga bacteriana, sobre todo en una solución ozonificada. No Bien. pasa nada si se toman las soluciones, realmente no Sí. tiene mayor problema. Cuando está bien dosificado, desafortunadamente, y eso es algo que tengo que mencionar, este tratamiento sí se tiene que llevar a cabo dentro del consultorio. ¿Por qué? Porque el ozono, a partir de que se produce en el equipo, tiene una durabilidad de 20 minutos. ¿Qué quiere decir esto? El ozono como se produce, viene oxígeno medicinal que tiene 2 moléculas de oxígeno, a través de una reacción química se le hace una adición de un ozono más y después de ese tiempo solo está esta molécula formada 20 minutos, entonces no se puede llevar a ningún lado. Una vez que tú ozonificas la solución, vas a tener esa solución ozonificada 20 minutos y después el ozono se descompone en se separan 2 moléculas de oxígeno y ya no se vuelven a juntar. Entonces, sí tendría que ser dentro del consultorio, o sea, llevar al paciente para ozonificar esa solución y a lo mejor ahí nosotros como médicos hacer ese enjuague o ese lavado porque no lo podemos hacer con solución. Si el paciente es un poquito más, digamos, más fácil, a lo mejor se podría hacer con un poquito de aceite ozonizado, tomarlo con el dedo y ponerlo dentro de la encía. Ahí sí podemos dar este tratamiento para llevarlo a casa, porque el ozono se queda atrapado dentro del aceite. Este aceite lo podemos tener en casa sin ningún problema y estar haciendo el tratamiento. Bien, voy a empezar aquí, tengo preguntas y Luciana Díaz dice, buenos días a todos, poniendo atención, pregunto, y quiero que vuelvas a hacer énfasis en esto que comentaste al inicio, Maribel, ¿cómo se aplica la ozonoterapia en animales? ¿Por vía tópica, intravenosa o insuflación? ¿Y cuál es la más segura según la condición del paciente? Quiero volver a dejar claro esto, ¿no? Sí, la manera de aplicación son solución salina zonificada que se aplica de manera intravenosa exclusivamente, autohemoterapia menor, que es la aplicación del ozono a través de la mezcla con la sangre del paciente, insuflación rectal, y tópica, que se hace con los aceites. Se puede hacer insuflación auditiva también, Okay. todas son seguras. El ozono es seguro siempre y cuando tengas la dosificación adecuada. O sea, realmente yo al principio, y esto se los tengo que comentar, cuando empecé a hacer ozonoterapia,
tuve un entrenamiento bastante adecuado por mi profesor y llegaban pacientes que nos reportaban que no querían ozonoterapia porque habían tenido sus mascotas accidentes. Accidentes, hablando de una insuflación rectal que había tenido una laceración de la mucosa del colon. ¿Por qué sucedió esto? Porque la dosificación no era adecuada, fue una dosis demasiado alta y el ozono sí llega a lacerar las mucosas. Pero si tú haces una dosificación adecuada, no tienes ningún problema. Muchas veces, estoy hablando de hace como 10 años aproximadamente, que a lo mejor todavía no se tenían los equipos adecuados o las herramientas adecuadas para hacer esta terapia, pero todas las vías son muy seguras. Yo nunca he tenido ninguna reacción adversa al ozono en ninguna de las aplicaciones. Al contrario, he tenido muy buenos resultados, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que tienen piodermas, que son muy resistentes a los antibióticos, a los lavados. Tú puedes poner el aceite de olivo ozonizado, haces un lavado con una solución de hiperoxidación y después secas muy bien, pones el aceite de ozono, esto lo haces 2 veces al día y curas esa infección bacteriana de la piel, que ya llevaba siendo resistente 3 o 4 semanas previas. Entonces, en realidad, si tú haces un cálculo correcto de dosificación, ya existen tablas específicas. De hecho, nosotros nos basamos, o las dosificaciones se basan en la norma internacional de ozonoterapia, que existe para humanos, y ya hay organismos que regulan estas dosificaciones a nivel de uso veterinario. Entonces, en realidad todas son seguras siempre y cuando estén dosificadas. Y yo no he visto hasta ahora con mis pacientes reacciones adversas. Ok, no tenemos reacciones adversas, no hay reacciones secundarias. El animal me dices que no tiene dolor, o sea, es el piquetito que puede recibir en ese momento, pero no están percibiendo un dolor, al contrario, lo que sienten es una mejora. Y quizás en la parte donde hay que poner esto en el recto, pues es bastante incómodo, no todos lo aceptan, ¿no? Ese es como el punto principal, ¿no? Cuando necesitas aplicar así la terapia, claro. Sí, de hecho es incómoda para nuestros pacientes, pero utilizamos mangueritas que son de alimentación para bebés, de humanos principalmente, y son muy delgaditas. Sí es incómodo para ellos, pero es muy rápido. Nosotros ponemos la manguerita, la ponemos en el recto, la ponemos bastante profunda, digamos, ya tenemos cierta distancia, y entonces conectamos nuestra jeringa con ozono, pasamos el gas, y una vez que pasamos el gas, sacamos la manguerita y lo que hacemos es, esto con guantes evidentemente, tomamos el recto y lo mantenemos cerrado por 2 minutos. ¿Para qué? Para que el ozono no salga del recto y se absorba por la mucosa, y entonces al absorberse ya empieza a hacer un efecto dentro del organismo, y solo son como 3-4 minutos que el paciente esté incómodo, y pues la manguera es muy delgadita como para causarles algún problema. Para mí es una de las maneras menos invasivas de aplicar el ozono. ¿Por qué? Porque los pacientes que reciben ozonoterapia a nivel intravenoso, pues tienen que ir al consultorio, los tenemos que canalizar semanalmente, o sea, realmente sí, para mí es un poquito más invasivo. Y ya lo que es la aplicación paravertebral o periarticular es la inyección, es dolorosa como cualquier piquetito, pero solo es el piquete, no hay un dolor, no irrita, no duele, o sea, realmente es muy rápido. Bien. Mencionaste que también ayuda mucho en casos de piel, o sea, cuando tenemos una dermatitis, cuando tenemos algunas heridas que parece que no terminan como de sanar, nos puede ayudar también la ozonoterapia. Así es. Yo normalmente en estos casos lo utilizo con aceite ozonizado porque la herida, al estar expuesta en algunos casos, lo podemos aplicar de esa manera. En humanos y en animales también ya se está haciendo, se puede hacer algo que se llama embolsado. El embolsado se utiliza en humanos principalmente para pacientes diabéticos que tienen esas heridas por mala circulación que no mejoran, que son como llagas. Entonces, lo que se hace es, se coloca una bolsa especial, donde se conecta al equipo de ozono, se modula la dosificación, en animales también se puede hacer,
y lo dejamos ahí cierto tiempo, generalmente puede ser 15 minutos. Esta bolsa está cubriendo esa herida, si es una herida muy grande, está teniendo contacto con el ozono y lo que va a hacer es mejorar algo que no había mencionado, es que el ozono mejora la cicatrización, aparte de matar bacterias, virus y hongos, ayuda a mejorar la cicatrización porque acelera el crecimiento del tejido. Entonces, mejora la oxigenación de ese tejido, entonces nos va a ayudar a que cicatrice más rápido. Y se puede hacer en animales. Si no quieres, digamos, es una herida más pequeña por alguna mordida o alguna laceración por el amido, que a veces nuestros pacientitos lo hacen por estrés, se hace con el aceite ozonizado en casa. Sí se hace un lavado previo y después se aplica el aceite, principalmente de olivo ozonizado, eso es lo que yo utilizo. Bien, bueno, vamos a seguir por aquí. Una pregunta interesante de parte de Miguel Ángel, Miguel Azoto. Gracias, Miguel. Dice, buenos días, qué interesante. ¿Es un mito que el ozono mata todas las bacterias y virus en el cuerpo de la mascota o su acción es más específica y regulada? Generalmente, cuando tú lo utilizas, no es como un quimioterapéutico que mata todo. O sea, generalmente lo que hace es controlar la población bacteriana. Cuando tú tienes una infección, tienes una sobrepoblación, entonces va a terminar con esas bacterias en específico que están en sobrecrecimiento. No, muchas veces se cree que como los antibióticos tú das esa medicación y mata todas las bacterias, tanto buenas como las que no lo son, pero tiene una regulación. Entonces, cuando hay un sobrecrecimiento de cierta bacteria, la controla y la elimina, pero no es que deje al intestino sin ninguna bacteria. Y podemos hacer en algunos casos, si tenemos inflamación crónica intestinal, que en esos casos tenemos un sobrecrecimiento bacteriano, incluso de bacterias que son población normal de nuestro tracto digestivo, sí las tenemos que controlar, pero no barre con todo. O sea, realmente no es como un antibiótico. Y bueno, a nivel viral, capacita, más que matar a los virus, capacita a las células de defensa a que ataquen a ese virus, que tengan una mejor respuesta. Y a nivel fúngico, sobre todo en gatos, cuando llegan a tener hongos en la piel, sí es muy bueno. O sea, tú puedes hacer una aspersión con la solución ozonizada encima de la piel de los gatitos, no les va a causar ningún problema, sobre todo gatos pequeños, y sí vas a tener una mejoría. Controla muy bien a los hongos. Bien, fíjate que ahorita me surgió esto de qué pasa cuando tenemos problemas en vías urinarias, cuando hay cristales, cuando hay ciertas piedritas, ¿podría funcionar también en estos casos? Porque a veces es estrés, ¿no? Sabemos que también es estrés, pero también puede ser pues una bacteria que está dando lata ahí. Y luego estas bacterias son bien difíciles de detectar. Me ha tocado, Maribel, ¿no? Sí, sí se puede utilizar, obviamente son procedimientos que en mi caso yo lo recomendaría con pacientes en el consultorio anestesiados para evitar ese estrés. Y lo que se puede hacer en esas cistitis que son muy persistentes por bacterias, podemos hacer lavados de la vejiga con la solución ozonizada. Ok. Pero eso sí, tenemos sí o sí que ir al consultorio. Sí, definitivamente no es algo que podamos hacer en casa. Sí, el ozono sí, fuera de lo que es el aceite ozonizado, tenemos que hacer los manejos dentro del consultorio, porque por la parte de, que te digo, que el ozono se produce en un equipo y su durabilidad es corta, o sea, no lo podemos llevar a casa como para hacerlo de alguna manera. Bien. Esta pregunta también me parece muy importante. Dice Estela Morales, saludos desde Cuernavaca. Gracias, Estela. Dice, ¿la ozonoterapia puede reemplazar antibióticos o antiinflamatorios en ciertos casos o siempre debe usarse junto con la medicina convencional? Se puede utilizar junto con la medicina convencional. Yo en algunos casos, por ejemplo, cuando tengo pacientes que tuvieron accidentes medulares por una ruptura de disco intervertebral que lastimó la columna y tenemos una inflamación muy severa, yo utilizo los antiinflamatorios de entrada, hago una aplicación para detener la inflamación y poder evitar el mayor daño a nivel de médula espinal.
Y posterior a eso, una semana después, puedo empezar con las terapias de acupuntura y ozonoterapia, pero ya no aplicó el antiinflamatorio. O sea, realmente se puede, no es que se sustituya, se pueden utilizar en conjunto dependiendo digamos, de la acción o de la enfermedad que tengamos. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que ya tienen artritis o artrosis crónica en la columna lumbar y vienen semanalmente a sus terapias de acupuntura con aplicación de ozonoterapia y no están tomando antiinflamatorios. Bien. O sea, realmente con la aplicación de ozono semanalmente se controla su inflamación, su dolor y no tenemos que dar antiinflamatorios. Pueden desplazarse bien sin ningún problema y dolor. Bien, Maribel, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Porque aquí es muy interesante que ustedes sepan que la doctora Maribel, primero, es médica veterinaria, primero, ¿no? Y dos, que ella, que ahorita quiero que nos hables de eso, Maribel, pues se ha complementado, ella se ha ido más a esta cuestión de la medicina más natural y entonces tiene acupuntura, pero tiene homeopatía, pero también tiene ozonoterapia, tiene medicina bioreguladora, en fin. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo para una consulta? En fin. Sí, bueno, se pueden poner en contacto conmigo a través del siguiente teléfono, que es 55 40 25 6701. Por favor, mándenme un mensajito porque a veces no puedo contestar, pero a partir de ahí podemos hacer una cita y podemos platicar a ver en qué podemos ayudar a sus animalitos, ya sean perros, gatos o también exóticos, porque también se puede aplicar, pero con ellos sí también es un poquito más difícil por el estrés, pero bueno, también lo hacemos. Vuelve a repetir tu celular un poquito más lento. Sí, es 55 40 25 6701. 6701. Se lo estoy poniendo en el chat de Facebook, por favor. Muy bien, Maribel. Aquí hay una pregunta también que complementa algo que yo también te quiero preguntar. Así que muchísimas gracias a Camila Ruiz, que nos dice, ¿por qué muchos dueños confían más en tratamientos convencionales que en terapias como la ozonoterapia? ¿Y qué evidencia científica respalda su uso en veterinaria? Bueno, generalmente, pues, por el tiempo de aplicación de la medicina convencional y el respaldo científico de laboratorios, es porque la mayoría de los dueños confía de alguna manera y también la velocidad de respuesta. A lo que es lo que me refiero, que a veces la aplicación de un antiinflamatorio te va a controlar el dolor o un antibiótico te va a controlar las bacterias más rápido en algunos casos que la aplicación de la ozonoterapia, en este caso, que es de lo que estamos hablando. Muchas veces nosotros, dependiendo del paciente, y lo mencioné en el otro podcast, tenemos pacientes que son hiperresponsivos, que a partir de la primera aplicación del ozono o a partir de la primera toma de la cápsula de aceite ozonizado, vemos una mejoría. Pero hay pacientes que necesitan más tiempo a que su organismo responda y requieren de más terapias, hasta 3 sesiones posteriores de aplicación de ozono, podemos ver una respuesta positiva. No es que el paciente esté más enfermo, simplemente se estabiliza, ya no se enferma más, pero ya podemos ver una mejoría notable a veces a partir de la 3ª semana de aplicación o de toma del medicamento. Y bueno, en bases científicas ahora en medicina veterinaria, no solo aquí en México ya tenemos varios médicos que la aplicamos, que se han hecho artículos y se hacen publicaciones aquí en México en diferentes lugares donde ya se dan cursos de ozonoterapia. Y a nivel mundial, nosotros la referencia que tenemos muchos artículos de medicina de ozonoterapia en Alemania, que fue uno de los principales investigadores y creadores de la ozonoterapia. A nivel Italia también, ellos tienen mucha investigación a nivel veterinario y nosotros podemos consultar esas dosificaciones. Hay congresos que se hacen y se ajustan las dosis de manera internacional. Principalmente se hace en una reunión que se hace anualmente en Madrid y ellos ahí se exponen casos principalmente de humanos, pero también hay reuniones a nivel veterinario en Estados Unidos. Hay una escuela de ozonoterapia y
generalmente nosotros estamos siempre tratando de actualizarnos por estas publicaciones. Y sí hay bases científicas, tanto en humanos como en animales, para poder fundamentar el uso de la ozonoterapia. Bien, perfecto. Bueno, aquí Valeria Martínez, lo hemos respondido. Es cierto que la ozonoterapia puede curar enfermedades crónicas en animales, o más bien sirve como complemento para mejorar su calidad de vida. Lo dijiste prácticamente al inicio, ¿no? Creo que tampoco hay milagros así, ¿no? O sea, es decir, luego que creemos que esto va a sanar a mi animal, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. También depende mucho del animal, ¿no? Pero lo que sí es que es un complemento seguro para mejorar su calidad de vida. Y muchas veces sí que puede sanarlo, ¿cierto? Así es, por lo menos en el caso del moquillo canino, podemos sanar a nuestros pacientes. En las enfermedades crónico-degenerativas, cuando tenemos la destrucción del cartílago, el cartílago que ya se destruyó no lo podemos reponer con ozono. Lo que hacemos con el ozono es disminuir el dolor y evitar que se siga destruyendo. Hay otro tipo de terapias alternativas que ayudan a la regeneración del cartílago. Existen estas terapias, son diferentes, puede ser a través de aplicación de células madre, a través de medicina bioreguladora, que se hacen infiltraciones intraarticulares, pero el ozono nos ayuda principalmente a desinflamar, a quitar el dolor y a detener esos daños. Pero Bien. por lo menos en el caso de moquillo tenemos una curación de la enfermedad. En enfermedades de hongos en la piel, en los gatos, que luego son muy reacias, también podemos tener una curación. Bien. Bueno, Andrea Félix, buenos días. Dice, la ozonoterapia es segura, ya lo comentaste, para perros y gatos de todas las edades, y si existen contraindicaciones pues, que los tutores debieran conocer, lo contestaste al inicio, ¿no? O sea, pero si quieres nada más brevemente enfatizar otra vez este punto, Maribel. Sí, pues nada más como, digamos que sí tenemos que tener el conocimiento de un profesional para la aplicación, porque una mala dosificación sí puede tener un daño en nuestro paciente, sobre todo en las laceraciones de las mucosas, sobre todo en la mucosa rectal, pero fuera de ello no hay ningún problema. Bien. Alma Ríos y Valles, muchas gracias muchísimas gracias por tan valiosa información. Gracias, Antonio Mus, interesante tema, gracias por darlo a conocer. Mire, Cure Saucedo, mil gracias por darnos opciones alternas y conjuntas para tratar a nuestros chiquitos. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus comentarios. Ahora sí, a ver, mi querida Maribel, siempre he tenido la curiosidad de preguntarte, ¿por qué decidiste como médica veterinaria buscar alternativas naturales para atender a tus pacientes? Sé que más o menos lo comentaste en el programa pasado de hace pues unas semanas apenas, ¿no? Pero Sí. ¿qué fue lo que te llevó a decir, ok, quiero esto, y por qué decidiste con que si quiero aprender esto de homeopatía y quiero saber más de acupuntura y la ozonoterapia? O sea, ¿qué te motivó a ti? Si nos los puedes comentar de una manera más breve. Te lo pregunto, ¿por qué? Porque hoy hay colegas veterinarios tuyos que realmente no se animan a integrar terapias naturales en su práctica médica. Y es muy respetable, ¿no? Pero para mí no están peleadas una con la otra, sino que son un complemento maravilloso, creo yo. Sí, así es. Bueno, a mí lo que me motivó, yo al formarme como médico alópata en la escuela, cuando empiezo mi práctica profesional, estaba trabajando en un lugar donde iba gente de escasos recursos, que era una protectora de animales. Entonces, había procedimientos que se necesitaban hacer, ya sea quirúrgicos, y pues las personas no tenían esta capacidad económica para llevarlo a cabo. Entonces, lo que yo empecé a usar de primera instancia fue la medicina homeopática, que era barata, es barata, y podía ayudar al paciente, y vi el resultado. Yo creo que mi motivación principal ha sido que con mi medicina alópata que me enseñaron, tengo una limitante. O sea, yo puedo hacer algo, poner un medicamento, y tengo que esperar a ver un resultado. Y con esta medicina, incluida la acupuntura, por ejemplo, en pacientes que han tenido accidentes medulares, que tienen parálisis del tren posterior,
pues tú aplicas tu antiinflamatorio y les da reposo un mes y tienes que ver si puede caminar. Puedes llevarlos a una cirugía para hacer una descompresión, pero se tiene que llevar a cabo dentro de las primeras 48 horas, es muy costosa y hay pacientes que no lo pueden pagar, ¿no? Entonces, tú con la acupuntura puedes aplicar este antiinflamatorio y después empiezas a dar a tus terapias de acupuntura y son pacientes que caminan después de estas terapias sin necesidad de llevar a cabo una cirugía. Entonces, ayudar al paciente dentro de la medicina alópata en conjunto con la medicina complementaria cuando tenemos una imposibilidad económica o en algunos casos no tenemos la necesidad de llevarlos a ese procedimiento quirúrgico que nos estresa a nuestros pacientes, pues prefiero hacerlo en conjunto. O sea, ahí depende de cada caso, pero a mí lo que me motiva es que tenía un límite. Y con esto no tengo un límite. Si una terapia no me funciona en un paciente, puedo recurrir a la otra y tener un mejor resultado o unir dos terapias, alopática y complementaria, para poder darle una estabilidad y una curación en algunos casos a mis pacientes. Maravilloso. Daniel Peña, esto es muy interesante porque dice, bueno, existen riesgos reales, eso ya lo dijo, si la ozonoterapia se aplica de forma incorrecta, sí, ya lo mencionó Maribel, pero aquí él te pregunta, ¿cómo puedo identificar a un profesional veterinario verdaderamente capacitado en esta técnica? Y aquí sí es importante, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero sí quiero que digas esto porque creo que es una de las principales razones por las que algunas personas no se animan a esta cuestión de una terapia más natural. Así es. Bueno, en ozonoterapia, en realidad, sí ya hay una formación un poquito más profesional. Obviamente, pues, un equipo. O sea, nosotros, o por lo menos yo lo que hago siempre, les enseño el equipo, les hablo de cómo es el ozono. El ozono tiene un olor, es un gas que es incoloro, pero huele muy fuerte. Hacemos que los pacientes digamos que lo huelan de alguna manera para que vean, porque muchas veces muchos pueden inyectar pues, aire, ¿no? De alguna manera. Y muchas veces ya cuando son pacientes que tienen una terapia regular, pues tenemos los equipos ahí para que vean cómo se produce el ozono y viendo los resultados con estos pacientes, porque realmente sí tienes que tener un equipo profesional, tienes que tener el oxígeno medicinal y bueno, esa es la preparación, porque aquí sí hay algunos diplomados, pero por ejemplo el diplomado en el que yo me formé es un diplomado de humanos, que sí invitan a veterinarios, sí nos dan información y tenemos nuestro reconocimiento, pero específicamente en veterinaria hay pocos lugares que dan el entrenamiento. También hay personas que han ido al extranjero, principalmente a Estados Unidos, para hacer esta formación, pero muchas veces sí es que te den toda la información adecuada de qué es lo que va a suceder, cómo se va a aplicar el ozono, y pues digo, nosotros en nuestro caso siempre tratamos de, mira, este es el ozono, huele así, para que vean que no estamos aplicando pues aire, ¿no? Porque no se ve el gas, huele nada más. Claro. Para cerrar, mi querida Maribel, ¿qué mensaje te gustaría darle a quienes nos están hoy escuchando y que de alguna manera a lo mejor están buscando una alternativa más amorosa, más natural, que pueda ayudarles a mejorar la salud de su compañero animal? Porque pues ya han probado de todo y no ha habido resultados. Bueno, pues yo los invitaría a que conozcan las medicinas complementarias para que podamos tener un mejor acercamiento a estos compañeros de vida que tenemos, que sí ya han pasado por mucha medicación alópata y no hemos tenido resultados. Den la oportunidad a las medicinas complementarias, acupuntura, ozonoterapia, homeopatía, porque realmente podemos mejorar la calidad de vida. Y a las personas que tengan sus dudas, que se acerquen a nosotros, se pueden comunicar conmigo para resolver todas sus dudas antes de llevar o de aplicar estas terapias, pero sobre todo que vean los resultados en la calidad de vida de los pacientes. Yo los invito a que conozcan estas terapias, sobre todo para mejorar la calidad de vida de estos seres que han venido a acompañarnos y a darnos mucha alegría dentro de nuestra vida. Así es, y déjenme decirles que, bueno, la doctora Maribel
está con nosotros, está atendiendo animales nuestros, y lo que les puedo decir es que ella es muy profesional, porque lo primero que pide es: yo necesito tener estudios de todo, ¿no? Eso es muy importante para saber cómo está el organismo de nuestro animal antes de poder ella actuar, demás, o sea, pide mucha información al respecto. Así que, pues bueno, yo le recomiendo, para quienes están buscando algo más natural, más amoroso, o algo que simplemente es porque puede complementar lo que ya le estamos dando. En algunos casos funcionará, en otros casos no, pero ella siempre es muy clara en qué puede ayudar, qué se puede hacer. Así que pues yo los invito a que se acerquen. Repite nuevamente, por favor, tu WhatsApp, solo mensajitos, porque la doctora está muy ocupada, créanme, todo el tiempo. Entonces, por favor, Maribel, ¿cuál es tu WhatsApp? Se pueden comunicar al 55 40 25 67 01. Cualquier duda, pregunta que tengan, comuníquese conmigo, y de verdad denle oportunidad a las medicinas complementarias de formar parte de su vida. Les va a gustar mucho. Muy bien. Mi querida Maribel Iniesta, de verdad, muchísimas gracias por hoy mostrarnos que sanar también puede ser de una forma más natural, menos invasiva en algunos casos, puede ser más suave, más dulce, ¿no? Como más amorosa también, ¿no? Sin llegar a la intervención quirúrgica muchas veces, en algunos casos, con estas pomadas que luego son súper agresivas, etcétera. Entonces, gracias por acercarnos a esto de la medicina complementaria, porque pues ya lo dijiste, nuestros compañeros animales merecen bienestar, merecen salud, merecen una vida plena a nuestro lado. Así que además, cuando ellos sanan, ¿no?, también lo hace una parte de nosotros. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, y pues ya estarás de vuelta para que nos sigas hablando de otras herramientas totalmente naturales. Gracias a todos ustedes. Yo soy Janine Hasselkus, y pues si te gustó el programa, te invito a que nos regales tu like y que lo compartas, y pues que recuerdes también que la medicina más poderosa es siempre la que nace del respeto, la que nace del corazón, la que nace de la conexión con la vida. Así que muchas gracias, nos vemos el próximo lunes, y que tengan una feliz semana animalera. Hasta la próxima, y sigan aquí en Proyectate Radio, porque todos los programas son súper interesantes. Muchas gracias. ¿Ya estamos fuera? Gracias, Maribel. Nos vemos. Gracias. Proyectateradio.com